Muy buenos días, estudiantes de grado séptimo. Bueno, a continuación les voy a guiar en la web conferencia de esta actividad de plan lector, que ya es la última. Recuerden que esta actividad fue dejada el día lunes 27 de abril, cuyo plazo máximo es el viernes 1 de mayo. Aquí donde dice web conferencia va a estar el link de esta retroalimentación o paso a paso de lo que se debe realizar y tener en cuenta. En este caso vamos a finalizar con nuestro taller de ortografía con respecto a las actividades del libro. Ya lo que quedaría pendiente es algo pues muy sencillo que vamos a realizar la próxima semana. Vamos a nuestro taller. Por favor, los estudiantes que no tienen el libro, en este caso les corresponde copiar toda la información que les estoy señalando, todo lo que se llama las reglas de marcación de la tilde, ¿listo? Porque esto es importante tenerlo en cuenta, ya que de ello vamos a sacar algunas preguntas en nuestra evaluación final. Vamos a leer, dice así: para reconocer cuando una sílaba es última, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima, hay que pensar cuál es el orden en que se escriben las sílabas. Luego se pasa a estudiar qué tipo de palabra es y cuándo lleva o no tilde. Siempre hay que tener presente las reglas de marcación de la tilde para acentuar correctamente las palabras. Entonces vamos a ver esas reglas de acentuación y vamos a ver algo que obviamente lo hemos trabajado desde la básica primaria, y es las palabras agudas, las palabras graves o llanas y las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Recuerden que son 4 tipos nomás. Entonces recordemos que las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba y llevan tilde si terminan en la vocal, N, o también terminan en S. Ejemplo: nació, corazón, termina en N, traspiés, termina en S, como la regla que nos están dando, y por último, portal. ¿Listo? En este caso, si usted se da cuenta, la palabra portal no lleva tilde, pero es una palabra aguda porque el acento se presenta en la última sílaba. Esto nos quiere decir que hay palabras agudas que llevan tilde y hay otras que no llevan tilde, pero son agudas. Ahora vamos con las graves, que esto usted ya lo debe tener porque pues esto se ve desde cuarto de primaria, o sea que usted lleva con 4 años evidenciando que son de este tipo de marcaciones y reglas de acentuación. Entonces, las palabras graves o llanas tienen el acento en la penúltima sílaba, es decir, que vamos corriendo una casillita con respecto a la ubicación silábica, y llevan tilde si no terminan en vocal, no terminan en N o no terminan en S. Por ejemplo, útil, grave, margen, tesis. ¿Listo? En este caso, la palabra grave, margen y tesis no llevan tilde, pero sí encontramos que la acentuación se marca en la penúltima sílaba. Esdrújulas. Ahora sí prestemos la atención acá porque acá hay una regla muy importante, y es que tienen el acento en la antepenúltima sílaba y siempre, póngame cuidado, siempre llevan tilde. ¿Listo? Las esdrújulas, recuerde, siempre van a llevar tilde. Ellas no utilizan como las anteriores, que pueden ser graves, pero no llevan tilde, pueden ser agudas, pero no llevan tilde. En este caso, las esdrújulas, recuerde, si quiere subrayarlo en su libro, siempre van a llevar tilde. Por ejemplo, la palabra físico, la palabra rápido, el nombre Mónica, e incluso la misma palabra esdrújula. Ahora vamos a ir a las sobreesdrújulas, que son las palabras más largas, y vamos a mirar su regla. Entonces, su regla dice que tienen el acento en la traspenúltima sílaba, es decir, que si yo cuento, esta sería última, penúltima, antepenúltima y traspenúltima. Entonces, es como si yo dijera 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces dice que tienen el acento en la traspenúltima sílaba y vuelve y nos da la misma regla. Siempre llevan tilde. Por favor, para que lo tengan muy presente, yo creería que sería muy bien que subrayar esta parte para que no lo olvide y lo tenga en cuenta en la evaluación.
Entonces, por ejemplo, tenemos entrégueselo. La palabra entrégueselo en la traspenúltima sílaba lleva tilde. Devuélvemela. Esto también lleva tilde. Las palabras de una sola sílaba o monosílabas no llevan tilde. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra Dios, fin, bien, vio, pie, dio, fue, fui, ti. ¿Listo? Estos no utilizan ni no llevan tilde. Seguimos. Para marcar la tilde, procura realizar mentalmente estos 5 pasos. Entonces está paso número 1, paso 2, paso 3, 4 y 5. Paso 1 dice identificar cuántas sílabas hay. Ejemplo, 3 sílabas. Vamos a subir un poquito para que podamos iniciar toda nuestra actividad. Segundo, recordar cuál es la sílaba acentuada. Entonces, la sílaba acentuada es la penúltima. ¿Listo? En el caso, entonces, identifica cuántas sílabas hay. Entonces, si hay 3 sílabas, ¿a cuál pertenece? Recuerde que reconocer cuál es la sílaba acentuada, pues la sílaba acentuada es la penúltima. Entonces, en este caso me están hablando de una palabra o que el acento es grave. Diferenciar diptongo de hiato. Sílaba acentuada con vocal cerrada, por ejemplo, como aquí, útil, uti. ¿Sí? Son 2 sílabas diferentes. Cualquiera lo vería y diría que es una sola sílaba. No, es diferente. Entonces se aplica lo del diptongo y el hiato. Entonces vamos a leerlo como por ejemplo dice sílaba acentuada con una vocal cerrada más una vocal abierta, como la U y la I. Ahí hay un diptongo. Cuarto, clasificar las palabras según su acento. Entonces, grave, recuerda que la palabra, la que sea grave, es porque lleva el acento en la penúltima sílaba, como la palabra árbol. Aplicar las reglas de la tilde. No lleva tilde cuando la palabra que es grave termina en vocal. Estas son como reglas que las tenemos que tener en cuenta. Entonces, en este caso vamos a utilizar, ya nos vamos a como a enfrentar como al ejercicio de lo que si hemos comprendido la lectura. Entonces, comprenda las oraciones. Papel es una palabra que grave, aguda, esdrújula o sobreesdrújula. ¿En dónde lleva el acento? ¿Sí? Entonces yo digo que es una palabra aguda, pues tiene el acento ¿en dónde? En la última, penúltima, antepenúltima o traspenúltima. Y eso lo coloco acá. Traspenúltima sílaba. Y así sucesivamente. Entonces en la B tenemos cuéntamelo, en la C tenemos Carlos, en la D tenemos esférico y vamos a colocar a cuál de las 4 pertenece y en dónde encontramos su acento. Esto está muy fácil para entenderlo. En el número 2 vamos a hacer, escribe 5 nombres propios, o sea, 5 nombres de personas, o 5 nombres de ciudades, o 5 nombres de lugares, nombres propios. Si no sabemos, por favor recuerden que podemos buscar por internet que son nombres propios para que nos despejen, ¿listo? Escribe, pero igual el ejemplo que le acabo de dar, pues ese es el más preciso. Escribe 5 nombres propios que sean palabras graves y 5 que sean palabras agudas. Entonces en este lado se va a colocar como subtítulo palabras graves y me coloca los 5 nombres propios, palabras agudas y me va a colocar los 5 nombres propios de una manera ordenada y organizada que se pueda entender. Pasamos a la pregunta número 3. Dice marcar las respuestas correctas. En este caso vamos a leer 3. La A dice las palabras agudas llevan el acento ¿en dónde? Esta o esta. B, a las palabras graves se le marcan tilde, sí o no, y de acuerdo pues a la regla que hemos leído anteriormente. C, una de estas palabras es esdrújula. ¿Cuál de estas de estas 4 es una palabra esdrújula? Tenga en cuenta la regla que nos están dando anteriormente en el inicio. Ahora pasamos a la cuarta, creo que es la tercera, muy fácil. La cuarta lo que hay que realizar es completar los cuadros
y vamos a colocar dentro de este cuadro palabras que sean agudas, obviamente vamos a rellenarlo, palabras graves, palabras esdrújulas. ¿Listo? Por favor, esdrújulas hay bastantes, de cada una hay bastantes palabras, ¿sí? No solamente una, como algunos estudiantes que a veces, por ejemplo, en grado octavo, que hemos hecho este ejercicio, y les he pedido por favor que me coloquen ejemplos de palabras esdrújulas y nomás. Para ellos, según ellos, nomás existen dos, ¿no? Hay muchas palabras esdrújulas. Y por último vamos a hacer la quinta pregunta. Dice, ordena las sílabas para formar palabras. Escribe al frente de cada cual si es aguda, grave o esdrújula, guíate por el ejemplo. Entonces, por ejemplo, cobripú. Entonces la palabra correcta es público y tiene la tilde en la U, o sea, sería penúltima, penúltima, antepenúltima. Si me voy a la regla, eso es una palabra esdrújula. ¿Listo? Entonces, de esta, ¿qué palabra sale? De esta, ¿qué palabra sale? Y así sucesivamente, en dónde se encuentra su acento, y así puedo identificar si es una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. ¿Listo, muchachos? Eso es lo único que hay que realizar. Espero que su taller sea excelente, no tengamos ningún inconveniente, ninguna recomendación al caso, porque pues está muy fácil para desarrollar. Y con esto pues terminamos nuestro primer periodo. ¿Listo? No siendo más, recuerde entregar antes o por tardar el 1 de mayo este taller, por favor, bien presentado, que letra legible, que las fotos que usted tome, por favor, verifique que queden de una manera muy organizada cuando envíen su correo. ¿Listo? No siento más, Dios les bendiga, feliz día.